¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Hoy hablaremos con respecto de una cultura muy interesante, el cual se desarrolló en la parte sur del Perú, el sur chico. Para ser exactos, se desarrolló en la península de Paracas. Hoy hablaremos entonces de la cultura Paracas. Hablar de la cultura Paracas es muy enigmático, ¿no? Su forma, y su población, su gobierno, todo es parte de algo que conocemos y también parte de algo que desconocemos. Muchos libros se han escrito con respecto a los Paracas, incluso se han hecho películas. La última de ellas, recuerdo, fue hace un año, 2 años más o menos, con respecto a Indiana Jones, ¿sí? Y la calavera de cristal, creo que se llama. Muy buena película, bueno, y hace referencia a Paracas. Lógico que es parte, pues, de todo todo el ámbito del cine y todo lo demás, pero hace referencia a esta cultura. Bien, profesor, ¿por qué Paracas? Por qué la llamaron Paracas? La llamaron Paracas porque, bueno, y los que han ido a la zona de Ica, Pisco, ¿sí? Y sobre todo la península de Paracas, hay fuertes vientos por la tarde. Estos vientos por el lugar que es desértico, entonces algo así como que existe una lluvia de arena, ¿no? Y por otro lado, las formas de los cráneos encontrados. Observen ahí, ¿sí? Las tablillas que le colocaban para alargar los cráneos. Desde muy pequeños eran puestos. Y por tal razón se le conoce como gente de frente grande. Hemos dicho ya que, miren, el mapa se desarrolló dentro de lo que sería, pues, sobre todo Ica, ¿no? Paracas, para ser exacto, el centro de todo esto. ¿Quiénes fueron los que lo encontraron? Lo encontró pues Julio Cetello junto con su discípulo Toribio Mejía. Los dos lo encontraron. ¿Por qué solo sale Julio Cetello? Bueno, es parte de la historia, ¿no? 1925 lo encontraron y pues él va a hacer un estudio y lo va a separar en dos etapas, ¿ya? O en dos periodos. Sigo hablando con respecto a la cultura Paracas, es hablar que está entre la cultura chavín, la influencia de la cultura chavín hacia ella, y ella hacia su influencia sobre la cultura nazca. ¿Sí? Entonces está en el medio, está entre chavín y nazca, ahí se encontrará Paracas. De aproximadamente 700 a 100 años antes de Cristo, su centro más importante será Cerro Colorado, Tajahuana, Cabeza Larga y Media Luna. ¿Por qué recordar a Paracas? Por sus tejidos, sus hermosos tejidos, ¿sí? Se considera los más bellos del mundo andino y de América. Muy bien, hablemos entonces de esa división que nuestro amigo Julio Cetello desarrolló. En primer lugar, estamos hablando del periodo de cavernas. Este periodo de cavernas se da entre los 700 a 300 años antes de Cristo. Fueron agrícolas y guerreros. Los sacerdotes y la gente de la nobleza se dedicaban a la guerra, mientras que los agricultores, que no querían saber nada de guerra, bueno, pues se dedicaban a lo que era el comercio y todo lo demás. Su capital principal fue Tajahuana, su centro ceremonial, ¿sí? Su centro principal dentro de la zona. Se desarrolló una destilería inferior o necrópolis, ¿no? Con respecto a todo lo que es ese aspecto, muerte, color negro y todo lo demás. Se encontraron tumbas. Estas tumbas, pues, son cámaras funerarias de copas invertidas. ¿Cómo es eso? Pues son de copas invertidas. Observen la imagen aquí. Es una copa invertida. ¿Sí? ¿Ven? En este caso, la profundidad y abajo enterraban, pues, con los fardos funerarios a sus muertos. Dentro de lo que sería entonces estas copas invertidas, que tendrían un aproximado de 8 metros de profundidad, se envolvían las personas, y se le envolvían las personas con alimentos, con tipo de joyerías, ¿sí? Y algunas cosas que le pertenecían. Profesor, ¿y por qué hacían esto? ¿Cuál es la finalidad?
La finalidad de los paracas era que uno regresa a la tierra, y para ello la tierra tenía vida, la madre tierra, y entonces había que regresar con las cosas que le pertenecían, ¿no? Para, para estar junto con esa mamá tierra. Esa era la finalidad, pues, de los paracas. Practicaban también lo que eran las trepanaciones craneanas. ¿Cómo es esto, profesor? Bueno, las trepanaciones craneanas, o en este caso, la abertura del cuero, ¿sí? Cortaban esta zona o cualquier zona de la cabeza y luego, pues, empezaban a operar por dos motivos principales. Había más, pero dos motivos principales. En primer lugar, a las personas los dormían. Ya dormidas, a través, usaban hoja de coca, mate de coca, usaban tipos de somníferos que la persona, pues, dormía. ¡Wow! Imagínense que se hubieran levantado en plena operación. Por algo, pues, entonces tenía ayudantes, lo cual los sujetaba, ¿sí? Después de esto, y como les explicaba, eran por dos motivos. La primera tiene que ver, pues, porque este pueblo Paracas tenía constantemente peleas por ser un pueblo guerrero. Al ser un pueblo guerrero, entonces usualmente habían accidentados, usualmente habían heridos, ¿no? Ondas y todo lo demás, piedras, todas cosas que le pudiera haber caído a la cabeza. Entonces tenían que hacer este tipo de operaciones para curarlos. ¿Sí? Usaban pequeñas planchitas de oro y le curaban, listo, ya estaba. Pero por otro lado, también vamos a encontrar lo que es, pues, dolores de cabeza, ¿no? Mire, me está doliendo la cabeza, ¿qué puedo hacer? De ahí aparecía el cirujano, circa. Bueno, igualmente lo dormían y todo lo demás, y luego procedían a cortar esta parte, abrir todo, llegar al cráneo, romper el cráneo, y cuando rompían el cráneo, la mentalidad era de ellos que se vayan los espíritus que habían ocupado su mente, y luego lo tapaban, ¿no? Es curioso, sí, es muy curioso en esta parte. Y en realidad podemos nosotros encontrar estas formas en los vestigios que ellos han dejado, ¿no? Que nosotros, gracias a Julio Cetello, hemos podido conocer. Luego buscaban, pues, deformar los cráneos, una deformación craneana, a través de que ellos eran pequeños, se le ponían unas tablillas. Esas tablillas, desde pequeño, hacían, pues, que cada vez que crecieran, estos tuvieran una forma distinta. Al tener esta forma distinta, se mostraban, pues, como realeza, ¿sí? Parte de la parte alta de la sociedad, Paracas. Bueno, muchos de ellos sufrían de dolores de cabeza, muchos de ellos padecían de esos dolores. Bueno, es así. Su cerámica es alcalabazada y en esta primera etapa es polícromo, o sea, usan varios colores. Muy bien. Observen ahí la imagen, ¿no? Cómo lo sujeta. Qué terrorífico habrá sido, ¿no? Dentro de lo más importante, recordemos que en su primera instancia los paracas adoraban a un dios. Este dios se llamaba el dios Con. Esa cara grande que ustedes ven ahí, esa cabeza grande que ustedes ven ahí, ya. Era un dios que no tenía brazos, que no tenía piernas. Era un dios que solamente tenía ojos y una mirada rara. Era adorada por los sacerdotes paracas de aquel entonces. Luego, ya después, crearían, pues, las manos de Con, el cuerpo de Con, como ven en la imagen que está al costado izquierdo, ¿no? Con su cuchillo y con su cabeza, ¿no? Ya ese era entonces el dios Paraca, el dios Con, que ellos adoraban. Era de adoración al, pues, como decía, al dios Con, y eran sacerdotes y militares guerreros, y también existían campesinos.
Entonces, su clase social se dividía así: sacerdotes, militares, guerreros y campesinos. Tenían gran conocimiento de irrigación, que luego se lo pasarían pues a los Nazca, ¿no? ¿Por qué razón? Porque aquel lugar, ustedes que conocen ese lado de la costa, quizás no conocen, es un lugar desértico. Por tal razón había que encontrar agua sí o sí, ¿sí? Entonces había que crear canales de irrigación. Muy bien. Ahí tenemos una momia, ¿no? Una momia Paracas. De lo que sería, como observamos aquí, ¿sí? Parece una copa invertida, ¿no? Una copa invertida. Qué curioso. Vamos a la segunda parte. Esta segunda parte se la denominó necrópolis. Recordemos que son estudios antiguos, que han sido actualizados, sí. Y ahora vamos a ver la actualización de esos datos, ¿ya? En primer lugar, como en la primera instancia tenía una influencia chaví muy fuerte, ya en esta segunda parte ya no hay influencia chaví, ¿sí? Ya es una decoración propia, es una formación propia. Su capital, Topara. En este caso hay tumbas rectangulares, como ven ahí en la imagen de blanco y negro, ¿no? Formas tumbas y estaban encasillados, donde se colocaban a los muertos de una manera diferente a la otra. La otra forma, ¿sí? Era más profunda y estaba ocupada, pues, ¿no? Una cámara grande. Aquí son varias cámaras donde se colocaban, pues, estos muertos, ¿no? Con sus fardos. Su estilo sigue siendo calabazada, forma de calabaza, su cerámica, pero en este caso va a ser monócroma, o sea, crema nada más va a ser. Su textilería es la mejor de América, ya lo hemos dicho. Usaban la lana de auquénidos, plumas, cabellos humanos, tintes indelebles, colores primarios como el azul, añil, el rojo, la cochinilla, el amarillo a través de vegetales, ¿sí? Entonces, tenían ese gran conocimiento. Ustedes ven ahí uno de sus telas, son muy hermosas, ¿no? Y ahí está representado el dios Con. Si se dan cuenta, está representado el dios Con. Muy bien. Dentro de lo que sería entonces estas representaciones antropomorfas. ¿Por qué es antropomorfa, profesor? Porque la suma de, en este caso, del humano, ¿sí? Con animales míticos, como observan ahí. Manto, el llanto, el chuco, el huiraca, entre otros. Victoria Jara habla mucho con respecto a su escritura. Algunos dicen que no existió, pero en el caso de Victoria Jara ella dice que sí, sí hay. Las figuras geométricas llamadas tocapus, ¿sí? Para ella esta era la forma de escritura de los paracas. ¿Y cómo es esto? Los tocapus tienen, miren la imagen, ¿sí? Es una forma de explicar su mundo, ¿ok? Esta parte de lo que sería pues la textilería también se encontraron pues en Cerro Colorado, en Paracas Cavernas, ¿sí? En la primera instancia. Y la arquitectura era en este caso ánimas altas y ánimas bajas. Pero todo esto, pero todo esto eh, tiene años más tarde otra forma de explicarse. ¿Por qué, profesor? Ya con los años se llegó a entender pues que nuestro amigo se equivocó. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué se equivocó? Julio Cetello acertó con respecto a lo que era el periodo de cavernas. Él acertó y estuvo muy bien. Pero con respecto a la siguiente zona, que es la necrópolis, los estudios ya actualizados dan a conocer pues que pertenecía a otra cultura, la cultura topara. ¿Sí? Esta cultura es la que va a tener influencia entonces con respecto a lo que es esa parte. Entonces, no es parte de la cultura Paracas, pero durante años se estudió entonces, ¿sí? Entonces hay que actualizar esa información. Pertenece a la cultura Topara.
Muy bien, pero tiene una relación, o sea, se parecen bastante, cualquiera se hubiera equivocado. En realidad son muy parecidas, la forma de las momias, la forma como las derraman, las formas de sus telas y todo lo demás es muy parecida. Observen ahí, ¿sí? En primera instancia, observen, miren, los colores, y en segunda instancia ya se volvió monocroma, ¿no? Cremita. Esa es la forma como tejía antiguamente, bueno, hasta ahora lo siguen haciendo algunos lugares del Perú, una forma muy pacientosa, pero y muy bonita. Miren los acabados, ¿no? Esos colores finos, la forma, como le digo, de con, ¿no? ¿Por qué reconocemos a con? Porque siempre vamos a encontrar cabezas y siempre va a tener en la mano un tipo cuchillo, ¿no? ¿Sí? Ese es con. Esto ya tiene que ver, en este caso, con el Museo Paracas. Observen, esta es una momia real. Esta cabeza es un cráneo real, ¿sí? Un cráneo real. Cómo llegó a ser, cómo llegaron a ser estos cráneos. Tiene una forma extraterrestre, ¿no? Muy curioso, ¿sí? Por eso le decía que las películas que hablan de los Paracas hablan de este enigmático Paracas. Y ahí está un fardo, ¿no? Miren, ahí está cómo se enterraban en forma sentada, ¿sí? Los preparaban para la otra vida, en realidad. Ahí está la parte del tesoro, sus joyas, sus animalitos, ¿sí? Y sus jarritas, sus jarros, sus vasijas para el otro mundo. Ahí está. En 1925 descubierta por no solamente Julio Cetello, recordemos que junto con Toribio Mejía Sexpe descubrieron estas zonas, ¿sí? Gracias a ellos. Ellos descubrieron 39 tumbas en forma de pozo, que él pues denominaría cavernas, ¿no? Las cuales contenían fardos funerarios, envueltos en finos mantos y rodeados de cerámicos, instrumentos de caza, pieles de animales y de alimentos. Ven ahí los cráneos, qué alucinantes, ¿no? Recordar a Paracas, tendrías que recordarlo así. Si queremos hablar de Paracas, tenemos que hablar de cavernas, tenemos que hablar de necrópolis, tenemos que hablar de fardos funerarios, de las cirugías, de su textilería hermosa, de su forma de cerámicas acalabazada en forma de calabazas, su textilería, ¿sí? Y sus deformaciones de cráneos, como lo que vemos ahí. Esa ha sido la cultura Paracas, qué interesante. Aún me sigue asombrando la cultura Paracas. Si tienen la oportunidad, visiten Paracas, está cerca. Dios les bendiga, cuídense mucho. Hasta luego.